En un tiempo en que las autoridades religiosas estaban en conflicto, el pueblo dividido y la esperanza parecía oscurecida, un grupo pequeño, temeroso y sin influencia fue reunido en un cenáculo. Nadie, mirando desde fuera, imaginaría lo que estaba a punto de suceder. Sin armas, sin aliados políticos, sin grandes estructuras, solo una promesa. Pero fue suficiente. De aquel lugar oculto en Jerusalén emergió un movimiento que atravesaría siglos, resistiría a imperios, rompería cadenas, atravesaría mares e incendiaría el mundo. ¿Qué hubo allí? ¿Qué movió a esos hombres y mujeres comunes a desafiar lo imposible, a sufrir con alegría, a transformar ciudades enteras con solo palabras y oraciones? El libro de Hechos no es solo un registro histórico. Es un llamado vivo, un reflejo de lo que la Iglesia es cuando Dios decide actuar sin límites. Y si historias como esta aún pulsan dentro de ti con la fuerza de algo eterno, este es el lugar correcto. Aquí, cada vídeo enciende chispas que revelan la llama viva de las Escrituras. Si es esto lo que buscas, ya inscríbete, porque hay mucho más por venir que no querrás perder. Poco antes de ascender a los cielos, Jesús reunió a sus discípulos y les dio una orden directa, pero cargada de expectativa, que no se apartaran de Jerusalén hasta que recibieran el cumplimiento de la promesa hecha por el Padre. Estas palabras, registradas en el primer capítulo del libro de Hechos, resonaban como una antigua promesa, anunciada aún en los escritos de los profetas, especialmente por Joel, cuando dijo que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. Aquel momento marcaba una ruptura histórica, la transición de la era de los profetas y de la ley al tiempo del Espíritu, donde la presencia divina no habitaría más en templos de piedra, sino en el íntimo de cada creyente. Este anuncio de Jesús no trataba solo de poder para operar milagros, sino de una nueva dinámica de vida espiritual. El Espíritu Santo vendría para guiar, enseñar, consolar, fortalecer y enviar. Los discípulos, aún confundidos, preguntaron si sería en ese momento que el reino de Israel sería restaurado, revelando una expectativa nacionalista. Pero Jesús los redirigió hacia algo mayor. Serían testigos, no solo en Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra. Este llamado ampliaba la misión de la fe, revelando un evangelio que no pertenecía a una sola nación, sino a toda la humanidad. Aquel encuentro en el Monte de los Olivos sellaba el inicio de una nueva jornada. El Mesías había cumplido su misión redentora y ahora entregaba a sus seguidores la responsabilidad de continuar la obra, no con fuerza humana, sino revestidos del Espíritu. La ascensión de Jesús a los cielos no significaba su ausencia, sino la inauguración de una presencia aún más profunda y personal. Mientras ellos miraban hacia lo alto, dos hombres vestidos de blanco les recordaban: Él volverá de la misma manera. La esperanza escatológica ya nacía allí, lado a lado con la urgencia de la misión. El impacto espiritual de este momento no está solo en la cronología de los hechos, sino en lo que representa para la Iglesia de todas las eras. La promesa del Espíritu no fue una experiencia limitada a los discípulos del primer siglo, sino un regalo continuo para aquellos que abrazan la fe. Hechos, capítulo 1, es más que una introducción al libro. Es la fundación espiritual de toda la jornada de la Iglesia, revelando que no se trata de una religión estática, sino de un movimiento conducido por el propio Dios. Al reflexionar sobre este inicio, somos llevados a cuestionar cómo hemos respondido a esta promesa. ¿Estamos viviendo una fe llena del Espíritu o solo reproduciendo tradiciones vacías? La invitación permanece: esperar, recibir y testificar. El mismo Espíritu que movió a los primeros discípulos está disponible hoy para guiar, capacitar e incendiar nuevamente corazones sedientos por vivir el Evangelio con intensidad.
Era la fiesta de las semanas, uno de los momentos más esperados por los judíos, celebrando la cosecha y también la entrega de la ley a Moisés. Jerusalén estaba repleta de visitantes, venidos de diversas regiones, hablando lenguas diferentes, cargando culturas distintas. Fue en este escenario que, de forma repentina y sobrenatural, el Espíritu Santo descendió sobre los 120 discípulos que estaban reunidos en oración, como nos revela el 2º capítulo del libro de Hechos. Un viento impetuoso llenó el ambiente. Lenguas como de fuego posaron sobre cada uno, y todos comenzaron a hablar en lenguas que jamás habían aprendido. No era una manifestación para entretener, sino una confirmación poderosa de que la promesa se había cumplido. La multitud que oyó aquel sonido se reunió y quedó atónita al darse cuenta de que cada uno los oía hablar en su propio idioma natal. Eran palabras sobre las grandezas de Dios, proclamadas por hombres sencillos de Galilea. El impacto fue tan profundo que algunos se burlaron, diciendo que estaban embriagados. Pero Pedro, ahora tomado de una valentía sobrenatural, se levantó y predicó con autoridad. Explicó que eso era el cumplimiento de la profecía de Joel y anunció que Jesús, el crucificado, había resucitado y sido exaltado a la diestra de Dios, de donde había enviado el Espíritu. Más que un espectáculo, Pentecostés fue un parteaguas. 3,000 personas se arrepintieron y fueron bautizadas en aquel día. Era el nacimiento oficial de la Iglesia. La fe cristiana no comenzó con estrategias humanas o planificaciones religiosas, sino con una visitación divina que tocó corazones, transformó vidas y estableció un nuevo pueblo, no más delimitado por nacionalidad, sino por fe. El Espíritu rompió las barreras lingüísticas y culturales, anticipando la misión que atravesaría continentes y generaciones. Cada detalle de este episodio lleva lecciones profundas. El fuego simbolizaba purificación, pasión y presencia divina. Las lenguas apuntaban hacia la universalidad del Evangelio. La osadía de Pedro demostraba cómo el Espíritu capacita hasta a los más temerosos, y la conversión en masa revelaba que cuando Dios se mueve, ni los corazones más duros resisten. El cielo realmente tocó la tierra en aquel día, y desde entonces el Espíritu nunca más cesó de actuar. Este acontecimiento nos lleva a repensar lo que consideramos ser iglesia. No es un lugar ni un rito, sino una comunidad incendiada por el Espíritu, viva, activa y llena de gracia. La pregunta que queda es, ¿hemos buscado este mismo fuego, esta misma osadía, esta misma entrega? ¿O nos contentamos con una fe tibia, distante del poder transformador que marcó el inicio de la iglesia? Pedro era un hombre marcado por altos y bajos. Negó a Jesús 3 veces. Huyó ante el peligro. Y aún después de la resurrección, aún era alguien en proceso de restauración. Pero algo extraordinario sucedió después de Pentecostés. El mismo Pedro, que antes temía ser reconocido como seguidor de Cristo, ahora se colocaba delante de multitudes, líderes religiosos y autoridades con una firmeza impresionante. En el 3er capítulo de Hechos, lo vemos junto con Juan, subiendo al templo, cuando encuentra a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosnas a la puerta llamada Hermosa. Pedro no le ofreció plata ni oro, pero lleno del Espíritu declaró, «En nombre de Jesús Cristo el Nazareno, levántate y anda». Y inmediatamente aquel hombre fue sanado. La multitud que presenció el milagro quedó en shock, y Pedro aprovechó para anunciar que aquel poder venía de Jesús, el mismo que había sido crucificado, pero que Dios resucitó de los muertos. Era una osadía que no venía del orgullo, sino de una convicción inquebrantable en la resurrección y en el poder del nombre de Cristo.
Esa osadía incomodó al sistema. Los líderes religiosos intentaron callarlo, prohibiéndole predicar. Pero Pedro respondió con una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Es justo, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios? Eso no era solo coraje humano, era una fe que había sido refinada por la gracia y fortalecida por el Espíritu. Pedro sabía ahora quién era, y principalmente quién era su Señor. No había más espacio para vacilaciones o dudas. La misión era clara: anunciar el Evangelio cueste lo que cueste. Su postura nos enseña que la osadía espiritual no es fruto de una personalidad extrovertida, sino de la intimidad con Dios. Pedro había sido quebrantado, restaurado y lleno de poder. No necesitaba títulos, reconocimiento ni aplausos. Su autoridad venía de la experiencia con Cristo resucitado, y cuanto más intentaban silenciarlo, más él se convertía en voz profética en medio del caos religioso de aquel tiempo. En un mundo donde muchos callan por miedo, conveniencia o vergüenza, la osadía de Pedro sigue siendo un llamado para cada cristiano. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por anunciar la verdad? ¿O nos hemos escondido detrás de discursos vacíos y acomodamiento espiritual? La fe que transforma necesita vivirse con coraje, con verdad y con la misma entrega que encendió a Pedro en ese inicio de jornada. Por cierto, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Has vivido un momento en que sentiste el coraje nacer justamente cuando todo parecía estar en tu contra, como sucedió con Pedro? Quiero saber hasta dónde te ha llevado esa osadía de la fe. Poco después del impacto de Pentecostés, los nuevos convertidos no solo abrazaron una nueva fe, sino también un nuevo estilo de vida. La descripción que encontramos al final del segundo capítulo de Hechos revela una comunidad que vivía de manera extraordinariamente comprometida unos con otros. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partir del pan, en las oraciones y en la comunión. Pero esa comunión iba más allá de encuentros y palabras fraternas. Involucraba la verdadera compartición de recursos, la acogida sincera y la responsabilidad mutua. Era un testimonio vivo de lo que significa ser el cuerpo de Cristo en la práctica. La unidad de aquella iglesia primitiva era visible en cada acción. Vendían sus propiedades y bienes y repartían con todos conforme a la necesidad de cada uno. No había nadie pasando hambre ni aislado. Eso no era un movimiento forzado, sino una respuesta natural al amor de Dios derramado por el Espíritu. Esa radicalidad en la generosidad no estaba basada en leyes, sino en el corazón transformado. Como se menciona en Hechos capítulo 2, versículo 44, todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. Este modelo de iglesia confronta las estructuras contemporáneas, donde a menudo hay más individualismo que fraternidad. La fe de aquellos primeros cristianos no se limitaba al templo o a momentos de adoración, sino que invadía la mesa de la cena, la cotidianidad, la economía personal. No había distinción entre espiritual y material. Todo pertenecía al Señor y todo se usaba para el bien de la comunidad. La verdadera comunión allí manifestaba el carácter de Cristo. Este tipo de vivencia produce un impacto espiritual profundo. La sociedad alrededor veía a aquel grupo con admiración, pues era algo jamás presenciado, y el resultado era inevitable. El Señor añadía diariamente a los que iban siendo salvos. La misión no era movida solo por palabras, sino por una vida encarnada del Evangelio. Amor, servicio y sacrificio se convertían en herramientas evangelísticas poderosas que tocaban corazones más profundamente que cualquier discurso religioso. La iglesia de hoy es desafiada por esta realidad. ¿Hemos vivido esta comunión radical? ¿O nos contentamos con encuentros superficiales y ayudas ocasionales?
La unión entre los creyentes tiene poder no solo para edificar el cuerpo, sino para impactar el mundo alrededor con una demostración palpable del amor de Dios. El crecimiento de la iglesia primitiva fue marcado no solo por la predicación fervorosa, sino también por una serie de signos y maravillas que acompañaban a los apóstoles. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning, careless fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Los milagros no eran solo demostraciones de poder, sino confirmaciones de que el mensaje predicado tenía origen divino. En el 5º capítulo de Hechos, leemos que muchos signos eran realizados por manos de los apóstoles, y que incluso la sombra de Pedro era buscada por aquellos que deseaban cura. La fe se extendía, no por imposición, sino por evidencia concreta de que Dios estaba entre ellos. Estos milagros servían a un propósito claro: señalar a Cristo. Cuando un paralítico era sanado, cuando un espíritu maligno era expulsado, o cuando multitudes eran liberadas de enfermedades, el enfoque nunca recaía sobre el apóstol o predicador, sino sobre Jesús resucitado. La autoridad del nombre de Cristo era el centro de cada acción sobrenatural. El poder no estaba en manos humanas, sino en el Espíritu que operaba a través de ellas. La fe del pueblo crecía a medida que atestiguaban que el Evangelio no era teoría, sino vida. Pero no todos reaccionaban con alegría ante estos signos. Los líderes religiosos, al ver a la multitud volverse hacia los apóstoles, fueron consumidos de envidia. Los encarcelaron, los amenazaron e intentaron silenciar el movimiento. Sin embargo, como se registra en Hechos capítulo 5, versículo 19, un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión durante la noche, diciéndoles: «Id y presentad en el templo, y decid al pueblo todas las palabras de esta vida». El milagro no cesaba incluso ante los intentos de contención. Estas manifestaciones sobrenaturales no transformaron a los apóstoles en celebridades espirituales. Al contrario, los lanzaron aún más profundamente en la misión. Había conciencia de que los dones espirituales no eran para beneficio propio, sino para la edificación de la iglesia y el alcance de los perdidos. La humildad era el suelo donde el poder del Espíritu germinaba con libertad. Y aun cuando las persecuciones aumentaban, los discípulos no retrocedían, pues sabían que Dios continuaba confirmando su palabra. Hoy, muchos se preguntan si tales milagros aún suceden. La cuestión central, sin embargo, no es si Dios aún puede operar, sino si la iglesia aún vive con la misma fe y entrega. Donde hay corazones rendidos, obediencia radical y misión como prioridad, lo sobrenatural se manifiesta. El Espíritu continúa activo y sus signos aún acompañan a quienes verdaderamente creen. Desde el inicio, la Iglesia no avanzó en un ambiente de aceptación y confort. Muy por el contrario, la persecución siempre acompañó el crecimiento del Evangelio. Poco después de los primeros signos de expansión, surgieron prisiones, amenazas e intentos de silenciar a los apóstoles. Pero, sorprendentemente, cuanto más presionados estaban, más los cristianos se multiplicaban. Lo que para cualquier movimiento humano significaría retractación, para la iglesia era combustible. Como vemos en Hechos capítulo 8, versículo 4, los que fueron dispersados iban por todas partes predicando la palabra. El caso de Esteban, el primer mártir cristiano, marcó un punto de inflexión. Su muerte brutal a manos de una multitud airada no generó miedo, sino que fortaleció la convicción de quienes quedaron.
Su testimonio final, viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios, inflamó los corazones con una certeza inquebrantable de que Cristo estaba presente incluso en la muerte. La persecución que siguió a este episodio no paralizó a la Iglesia, sino que la esparció, llevando el Evangelio a lugares que quizás no habrían sido alcanzados de otro modo. Esa dispersión no fue desorganizada o caótica. Era el propio Espíritu conduciendo a sus siervos. Felipe, por ejemplo, descendió a Samaria y allí predicó con poder, viendo sanaciones, liberaciones y conversiones en masa. La persecución, en lugar de anular el mensaje, lo empujó a nuevos territorios. Era como si cada intento de sofocar la fe resultara en una chispa aún más intensa que incendiaba otros corazones. No había manera de contener una iglesia que no dependía de estructuras, sino del fuego del Espíritu. Este crecimiento, en medio del sufrimiento, revela un principio espiritual profundo. La verdadera fe florece en medio de la adversidad. Cuando la fe es probada, se purifica, madura y se fortalece. La persecución separa lo superficial de lo genuino, revelando quién está realmente comprometido con Cristo. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, las épocas de mayor oposición fueron también los períodos de mayor avivamiento. El escenario actual puede ser diferente en forma, pero no en esencia. Aún hay voces que intentan silenciar el Evangelio, aún hay oposición disfrazada de cultura, indiferencia o burla. Pero la promesa permanece: las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Cuando somos perseguidos por causa de la justicia, debemos recordar que estamos caminando por el mismo camino recorrido por Cristo y los primeros discípulos, y que allí el reino de Dios avanza con poder. Entre los 7 hombres elegidos para servir en las mesas, como se relata en Hechos capítulo 6, uno de ellos se destacaba por su sabiduría, fe y poder espiritual: Esteban. Aunque su función fuera inicialmente administrativa, pronto comenzó a realizar señales y prodigios entre el pueblo, despertando feroz oposición de ciertos grupos religiosos. Incapaces de resistir a la sabiduría con la que él hablaba, sus enemigos recurrieron a la mentira, armando una acusación falsa que lo llevaría ante el Sanedrín. Incluso allí, ante la más alta corte judía, su postura permaneció firme, y su rostro, según el relato, parecía el de un ángel. El discurso de Esteban ante los líderes religiosos es uno de los más profundos de toda la Biblia. Él revisita la historia de Israel, desde Abraham hasta Salomón, mostrando cómo el pueblo siempre resistió la acción de Dios, rechazando a los profetas y ahora al mismo Mesías. Su denuncia no era solo histórica, sino espiritual. Siempre resistieron al Espíritu Santo. Esto inflamó los corazones de los presentes de tal manera que, enfurecidos, lo apedrearon hasta la muerte. Sin embargo, incluso en el momento de su ejecución, Esteban oró pidiendo que Dios no imputara ese pecado a sus verdugos, resonando las palabras de Jesús en la cruz. Ese martirio no fue un fin trágico, sino un acto de profundo impacto espiritual. Él fue el primero en morir a causa de la fe cristiana, abriendo un camino de valentía y entrega para todos los que vendrían después. La semilla que cae en la tierra y muere produce mucho fruto, como afirmó Jesús en Juan capítulo 12, versículo 24. La muerte de Esteban fue ese grano que, al ser sembrado, impulsó una persecución que esparciría el Evangelio por toda Judea y Samaria. Entre los que presenciaron su muerte estaba un joven llamado Saulo, que guardaba las capas de los ejecutores. Aunque en ese momento fuera un perseguidor feroz de los cristianos, la imagen de Esteban muriendo con el rostro en paz y palabras de perdón ciertamente quedó grabada en su mente. Años después, ese mismo Saulo sería transformado.
y se convertiría en el mayor apóstol de la iglesia primitiva. La sangre de Esteban no fue en vano. Sembró fe incluso en su agresor. El testimonio de Esteban sigue siendo uno de los mayores ejemplos de fidelidad hasta el fin. Él no solo habló sobre Jesús, sino que vivió y murió como Jesús. En un mundo donde tantos prefieren la seguridad de la neutralidad, su historia desafía a todos a mantenerse firmes, incluso si eso cuesta todo. Porque donde hay entrega verdadera, también hay un testimonio eterno. Después de la muerte de Esteban, la persecución se intensificó en Jerusalén y muchos cristianos se vieron obligados a abandonar la ciudad. Entre ellos estaba Felipe, uno de los 7 diáconos elegidos que se dirigió a la región de Samaria. Este movimiento no era solo geográfico, sino profundamente espiritual y simbólico. Samaria era un territorio despreciado por los judíos, marcado por siglos de tensiones étnicas y religiosas. Sin embargo, Felipe no llevó prejuicios consigo, sino el Evangelio del Reino. Como se registra en Hechos capítulo 8, versículo 5, él anunciaba al Cristo al pueblo de esa ciudad. El resultado fue sorprendente. Multitudes atendían a sus palabras con atención, viendo las señales que acompañaban su predicación. Espíritus malignos eran expulsados, paralíticos y cojos eran sanados, y el texto afirma que hubo gran alegría en aquella ciudad. El Evangelio no solo llegó allí, sino que tocó a fondo. La barrera entre judíos y samaritanos comenzaba a desmoronarse, no por debates religiosos, sino por la poderosa acción del Espíritu de Dios. Por primera vez desde Pentecostés, el Evangelio cruzaba fronteras étnicas de manera tan explícita. En este contexto, un hombre llamado Simón, que antes engañaba al pueblo con prácticas de hechicería, también creyó y fue bautizado. Su conversión, sin embargo, levantaría cuestiones profundas sobre el entendimiento del poder espiritual. Cuando vio que el Espíritu era concedido por la imposición de manos de los apóstoles, ofreció dinero para recibir el mismo poder. Pedro lo reprendió severamente, revelando que el don de Dios no está a la venta y que el corazón de Simón aún necesitaba arrepentimiento. Este episodio nos alerta sobre la tentación de intentar controlar lo sagrado a través de intereses egoístas. El ministerio de Felipe en Samaria no termina allí. Él todavía es guiado por el Espíritu a un camino desierto, donde encuentra a un oficial etíope leyendo el libro de Isaías. Felipe explica la profecía, habla de Jesús, y el hombre es bautizado allí mismo. El Evangelio, que ya había cruzado fronteras étnicas con los samaritanos, ahora alcanzaba a un africano, abriendo camino para lo que sería el movimiento misionero más amplio en los años siguientes. La historia de Felipe nos enseña que el Evangelio es innegociable en su esencia, pero es absolutamente adaptable en su extensión. Donde haya apertura, fe y disposición, Dios romperá muros y derribará prejuicios. La misión no conoce límites geográficos o culturales, pues donde el Espíritu guía, el reino se establece. Mientras la iglesia se expandía y crecía, un nombre causaba miedo entre los discípulos: Saulo de Tarso, fariseo celoso, discípulo de Gamaliel. Él era conocido por su persecución implacable a los cristianos. Con autorización de los principales sacerdotes, Saulo invadía casas, arrastraba hombres y mujeres y los lanzaba a la prisión. Su ira contra los seguidores de Jesús era vista como celo religioso, pero en realidad escondía una ceguera espiritual profunda. Sin embargo, Dios tenía otros planes. En el camino a Damasco, como se narra en Hechos capítulo 9, Saulo fue sorprendido por una luz del cielo y una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Aquel encuentro no fue solo una experiencia sobrenatural, sino una ruptura radical en su identidad. Ciego por 3 días, sin comer ni beber, Saulo fue llevado a Damasco, donde esperó la visita de un hombre llamado Ananías.
A pesar de su resistencia, Ananías obedeció la orden del Señor y fue hasta él, imponiéndole las manos y llamándolo hermano Saulo. Inmediatamente algo como escamas cayó de sus ojos y él recuperó la vista. Fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. El perseguidor se convertía en discípulo, y no un discípulo cualquiera, sino aquel que llevaría el Evangelio a los gentiles, reyes e hijos de Israel. La transformación de Saulo fue tan drástica que los propios discípulos tuvieron dificultad en creer. Cuando intentó unirse a la iglesia en Jerusalén, muchos temieron. Fue necesaria la intervención de Bernabé, quien dio testimonio sobre su conversión y su predicación audaz en Damasco. Este episodio revela cómo la gracia de Dios es capaz de alcanzar hasta los corazones más endurecidos. Ningún pasado es lo suficientemente fuerte como para impedir la acción redentora del Espíritu. Cuando Dios llama, Él también transforma, capacita y envía. La nueva misión de Saulo era clara: anunciar a aquel que antes perseguía. La inteligencia, pasión y disciplina que usaba para destruir, ahora serían herramientas para construir. Sus cartas, que vendrían años después, moldearían la teología cristiana con profundidad espiritual, lógica refinada y pasión misionera. El hombre que un día causaba miedo, ahora se convertía en un pilar de la fe. La conversión de Saulo nos desafía a no desistir de nadie. Aquello que a los ojos humanos parece imposible, para Dios es oportunidad. Él sigue encontrando personas en caminos improbables, derrumbando sus arrogancias, abriendo sus ojos y enviándolos a transformar el mundo. Si Él lo hizo con Saulo, puede hacerlo con cualquiera. Hasta ese momento, la iglesia aún caminaba dentro de una burbuja cultural y religiosa. El Evangelio era anunciado casi exclusivamente a los judíos o a grupos cercanos, como los samaritanos. Pero Dios estaba a punto de romper una barrera profunda: la división entre judíos y gentiles. En Cesarea, un centurión romano llamado Cornelio, descrito en Hechos capítulo 10 como un hombre piadoso y temeroso de Dios, recibió una visión clara para llamar a Pedro a su casa. Al mismo tiempo, Pedro, en Jaffa, tuvo una visión que lo confrontaba con sus propios prejuicios. Un mantel bajaba del cielo con animales considerados impuros y una voz decía: «Mata y come». Pedro resistió, pues sus tradiciones religiosas le enseñaban a evitar todo eso. Pero la voz insistía: «No llames impuro lo que Dios ha purificado». Cuando los mensajeros de Cornelio llegaron, el apóstol entendió que Dios estaba haciendo algo nuevo. Al entrar en la casa de un gentil, Pedro rompió con siglos de separación. Allí, vio a un grupo de personas sinceras, sedientas por conocer la verdad. Al predicar a Cristo, algo extraordinario sucedió. El Espíritu Santo cayó sobre todos, como había sucedido en Pentecostés, y comenzaron a hablar en otras lenguas, glorificando a Dios. Este momento fue significativo no solo por la conversión de Cornelio y su casa, sino por la transformación en la mente y el corazón de Pedro. Él declaró ante todos: «Reconozco por verdad que Dios no hace acepción de personas». La revelación era clara. El Evangelio no era propiedad de los judíos, sino un don de salvación para toda la humanidad. Aquello que por siglos había separado pueblos, leyes ceremoniales, tradiciones culturales, hostilidades históricas, ahora estaba siendo deshecho por el poder del Espíritu. Esta visita no pasó desapercibida. Al regresar, Pedro fue confrontado por los otros líderes de la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, al relatar todo lo que había sucedido, todos se callaron y glorificaron a Dios, diciendo: «También a los gentiles se les ha concedido el arrepentimiento para vida». Este giro fue esencial para el avance de la misión cristiana, pues a partir de allí, la iglesia comenzó a entender su verdadera identidad. Un cuerpo hecho de todas las naciones, lenguas y pueblos, reconciliados en Cristo.
La historia de Pedro y Cornelio nos recuerda que Dios constantemente desafía nuestros límites. A veces nos aferramos a doctrinas, tradiciones o visiones que más separan que unen, pero cuando el Espíritu actúa, Él derriba muros, expande horizontes y revela que nadie está fuera del alcance del Evangelio. Depende de nosotros estar dispuestos a obedecer, incluso si eso nos lleva a lugares incómodos, pero llenos de la gracia de Dios. Mientras Jerusalén aún era el centro espiritual del cristianismo naciente, Dios comenzó a mover los corazones y los pies de los creyentes hacia un nuevo lugar que se convertiría en estratégico para la expansión del Evangelio: Antioquía. Ubicada al norte de Palestina, esta ciudad multicultural era un caldero de pueblos e ideas, y sería allí donde surgiría la iglesia más diversa y misionera. Como se narra en Hechos capítulo 11, versículo 26, fue en Antioquía que por primera vez los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. La comunidad de fe que se formó allí nació de la predicación de hombres anónimos que, dispersos por la persecución tras la muerte de Esteban, comenzaron a anunciar a Jesús también a los griegos. Era algo nuevo. No solo judíos helenistas, sino gentiles completos estaban siendo alcanzados. La gracia de Dios era visible, y muchos creyeron. Cuando la iglesia de Jerusalén escuchó esto, envió a Bernabé para ver de cerca lo que estaba sucediendo. Al llegar, Bernabé se llenó de alegría y animó a los hermanos a mantenerse firmes en el Señor. Dándose cuenta de la gran oportunidad que se abría, Bernabé fue a buscar a Saulo en Tarso para que lo ayudara en la formación de esta iglesia. Durante un año entero enseñaron juntos en Antioquía, formando una base sólida de discipulado, madurez y visión misionera. Lo que comenzó como un movimiento espontáneo, pronto se estructuró en una iglesia madura, lista para enviar trabajadores más allá de sus fronteras. La iglesia de Antioquía no era solo receptora del Evangelio, se convirtió en emisora, un verdadero centro de envío. Este modelo inspira hasta hoy. La iglesia de Antioquía supo acoger la diversidad, fortalecer la enseñanza y desarrollar una cultura de envío. No había centralización de poder, sino un espíritu de servicio y cooperación. El Espíritu Santo era quien dirigía las decisiones y la comunidad discernía juntas las direcciones divinas. Cuando el Espíritu habló, separando a Bernabé y Saulo para la obra misionera, obedecieron prontamente, ayunaron, oraron y los enviaron con imposición de manos. El nacimiento de esta iglesia revela que cuando el Espíritu de Dios encuentra corazones disponibles y dispuestos a romper paradigmas, Él planta comunidades que no solo crecen, sino que multiplican. En Antioquía vemos la combinación de doctrina sólida, pasión evangelística y apertura al mover sobrenatural. Una iglesia así no solo existe, influye en el mundo. Esta es la vocación de la iglesia hasta hoy: ser respuesta y no solo refugio, ser misión viva y no solo tradición. A partir de la iglesia en Antioquía, el movimiento misionero tomó forma e intensidad. Ya no se trataba solo de evangelizar en regiones cercanas, sino de atravesar fronteras culturales, geográficas y espirituales con el objetivo de proclamar el Evangelio. Bernabé y Saulo, ahora llamado Pablo, partieron enviados por el Espíritu, dando inicio a la primera de las muchas viajes misioneros registrados en Hechos. La narrativa a partir del capítulo 13 nos muestra cómo Dios dirigía cada paso, abriendo puertas, preparando corazones y fortaleciendo a los enviados. En cada ciudad la estrategia era similar. Comenzaban en las sinagogas, anunciando al Mesías prometido, y luego se volvían a los gentiles cuando eran rechazados. Encontraban tanto aceptación como resistencia. En Listra, por ejemplo, un hombre cojo desde el nacimiento fue sanado por medio de la fe, y el pueblo local intentó adorar a Pablo y Bernabé como dioses.
Ellos, horrorizados, rasgaron sus ropas y dijeron que eran solo hombres comunes anunciando al Dios vivo. Esta tensión entre milagro e idolatría revela los desafíos enfrentados al llevar el Evangelio a culturas sin referencia al Dios de Israel. Pero los peligros no venían solo de la idolatría. En varias ciudades, Pablo fue perseguido, apedreado, encarcelado e incluso expulsado. Sin embargo, nunca retrocedía. La pasión por la misión era mayor que cualquier amenaza, y cada semilla plantada generaba fruto. Iglesias nacían, líderes eran formados, y las cartas que más tarde escribiría revelan el impacto profundo de sus viajes. Incluso en los contextos más hostiles, el Evangelio florecía con poder y gracia. En cada nueva etapa, los desafíos se multiplicaban, pero también los milagros y los testimonios. Pablo no veía fronteras como barreras, sino como oportunidades. Los viajes no eran solo desplazamientos físicos, sino verdaderas incursiones espirituales, avanzando contra fortalezas de engaño, idolatría e incredulidad. Dios estaba formando, a través de sus misioneros, una iglesia que no tenía centro geográfico fijo, sino que era viva, móvil y guiada por el Espíritu. Este ritmo de movimiento, dependencia y valentía aún habla fuerte a nuestros días. Muchos hoy se preguntan cuál es el papel de la iglesia en un mundo globalizado, lleno de contrastes y dolores. Los viajes de Pablo responden con claridad. El Evangelio sigue siendo la respuesta y la iglesia sigue siendo el agente. Pero para eso necesita estar en movimiento. El Espíritu sigue separando, enviando y capacitando a aquellos que dicen, «Aquí estoy». Con el avance del Evangelio entre los gentiles, una cuestión crucial comenzó a preocupar a los líderes de la iglesia. ¿Deberían los nuevos convertidos no judíos seguir las leyes de la Torá, como la circuncisión y los rituales alimentarios? La tensión era creciente, pues algunos hermanos venidos del farisaísmo exigían que los gentiles se convirtieran antes que nada en judíos para entonces seguir a Cristo. La polémica amenazaba dividir la joven iglesia. Ante este escenario, líderes de varias comunidades se reunieron en Jerusalén, dando origen al primer gran concilio de la historia cristiana, narrado en Hechos, capítulo 15. El debate fue intenso, y no solo involucraba prácticas externas, sino la esencia de la salvación. Pedro tomó la palabra y recordó cómo Dios había usado su vida para alcanzar a los gentiles, como sucedió con Cornelio. Fue claro, Dios no hizo distinción entre judíos y gentiles, y purificó sus corazones por la fe, no por las obras de la ley. Luego, Pablo y Bernabé relataron los signos y maravillas realizados entre los gentiles durante sus viajes, evidenciando que el Espíritu ya los había aprobado sin que fueran circuncidados. Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén, hizo una síntesis poderosa, conectando la experiencia de los apóstoles con las profecías del Antiguo Testamento. Concluyó que no debían imponer un yugo innecesario sobre los gentiles convertidos, sino solo orientarlos a abstenerse de la idolatría, de la inmoralidad sexual y del consumo de sangre. Esta decisión, fruto de la dirección del Espíritu y del consenso de la comunidad, no solo evitó una división, sino que fortaleció la unidad de la iglesia, respetando las diferencias culturales sin comprometer la esencia del Evangelio. La carta enviada a las iglesias gentílicas fue recibida con alegría. El alivio era palpable. Los nuevos convertidos no necesitaban someterse a prácticas judaicas para ser aceptados por Dios. La salvación era, de hecho, por la gracia, mediante la fe en Jesucristo. Este momento histórico consolidó la identidad de la Iglesia como un cuerpo multicultural, fundamentado en la cruz y guiado por el Espíritu, y no por tradiciones humanas. El Concilio de Jerusalén nos enseña que unidad no significa uniformidad. La Iglesia puede
y debe acoger culturas diversas siempre que todas se sometan al señorío de Cristo. Cuando la gracia es el centro, el Espíritu encuentra libertad para actuar, y la Iglesia se convierte verdaderamente católica en su esencia, universal, viva e inclusiva. El avance del Evangelio enfrentaba no solo desafíos teológicos, sino también resistencia política y social. Los seguidores de Cristo eran vistos con desconfianza tanto por los líderes religiosos como por las autoridades romanas. Aún así, la Iglesia seguía adelante, impulsada por el Espíritu y fortalecida por la fidelidad de sus líderes. En varias ocasiones, como se narra en Hechos capítulo 12, Pedro fue preso por predicar el nombre de Jesús. Herodes había matado a Santiago, hermano de Juan, y al ver que eso agradaba a los judíos, mandó prender también a Pedro. Pero la historia no terminaría como antes. Mientras Pedro aguardaba su juicio, la Iglesia oraba intensamente por él. En medio de la oscuridad de la celda, encadenado entre dos soldados, un ángel del Señor lo visitó. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron y fue conducido fuera de la prisión sin que los guardias se dieran cuenta. La liberación fue tan sorprendente que al llegar a la casa donde los hermanos estaban reunidos, muchos tardaron en creerlo. Era un milagro viviente, una respuesta directa a la oración de la comunidad. Este episodio, sin embargo, no es aislado. En otra ocasión, Pablo y Silas, tras ser golpeados y lanzados al calabozo en Filipos, estaban orando y cantando himnos a medianoche, como se registra en Hechos capítulo 16. De repente, un terremoto sacudió el lugar, abriendo las puertas y soltando las cadenas de todos. El carcelero, al ver aquello, casi se quita la vida, pensando que los prisioneros se habían fugado. Pero Pablo lo detuvo. Y a partir de aquel evento, toda la casa del carcelero se convirtió. Las prisiones, en lugar de paralizar a la Iglesia, se convertían en escenarios de milagros. Los apóstoles no veían las cadenas como derrota, sino como parte de la misión. Cada cárcel se convertía en un púlpito, cada persecución, una oportunidad para testificar. Dios mostraba que nada, ni cadenas, ni gobernantes, ni amenazas, era capaz de detener el avance de su reino. La Iglesia era, y sigue siendo, imparable cuando es guiada por el Espíritu. Estos relatos nos desafían a ver más allá de las circunstancias. Cuando todo parece estar perdido, cuando los caminos se cierran, el cielo puede abrir un nuevo rumbo. El Dios que libera aún está en acción. Responde a la oración, envía a sus ángeles y usa incluso las prisiones para cumplir sus propósitos. La pregunta que queda es, ¿tenemos esa fe que canta incluso en la celda, que ora incluso ante el peligro y que confía incluso cuando todo parece cerrado? Después de recorrer varias ciudades y enfrentar persecuciones constantes, Pablo llegó a la ciudad de Atenas, uno de los centros intelectuales más influyentes del mundo antiguo. Era la tierra de Sócrates, Platón y Aristóteles, un lugar repleto de templos, estatuas y escuelas filosóficas. Ante tal idolatría, el corazón de Pablo se inquietó. Pero, en lugar de reaccionar con desprecio o juicio, adoptó un enfoque inteligente y sensible. En Hechos capítulo 17 lo vemos en el Areópago, dialogando con los epicúreos y estoicos, usando las propias referencias culturales de ellos para anunciar al Dios desconocido. Pablo comenzó su discurso reconociendo la religiosidad de los atenienses. No los atacó directamente, sino que buscó un punto de contacto. Mencionó incluso un altar que había en la ciudad con la inscripción al Dios desconocido y afirmó que era ese Dios a quien venía a anunciar. La estrategia era clara: contextualizar sin comprometer el mensaje. En lugar de citar a Moisés o a los profetas, como hacía con los judíos, recurrió a poetas griegos diciendo, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. La sabiduría de Pablo estaba en discernir la cultura para mejor comunicar la verdad.
Él entonces presenta al Dios creador, sustentador de todas las cosas, que no habita en templos hechos por manos humanas, y que no es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Ese Dios, explicó Pablo, estableció tiempos y límites para los pueblos, para que lo buscaran y lo encontraran. Y ahora ordenaba que todos se arrepintieran, pues había establecido un día para juzgar al mundo con justicia, por medio de un hombre que resucitó de los muertos, Jesús Cristo. El mensaje tocó a algunos, pero fue rechazado por muchos, especialmente cuando Pablo habló de la resurrección. Aún así, algunos creyeron, como Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris. El resultado puede no haber sido una conversión en masa, pero fue una semilla plantada en el corazón de la filosofía. El Evangelio había llegado al centro del pensamiento humano, no con imposición, sino con sabiduría y firmeza. Esta experiencia nos muestra que la fe cristiana no teme al diálogo, ni retrocede ante el intelecto. Por el contrario, se sostiene en cualquier ambiente, pues su verdad trasciende épocas, sistemas y filosofías. La misión de la Iglesia es también comunicar con claridad la fe en contextos complejos, manteniendo la verdad con gracia. En un mundo lleno de ideas y creencias, la osadía de Pablo aún resuena como un llamado a que seamos luz entre los pensadores de nuestra generación. En medio de sus últimos viajes, Pablo, ahora prisionero por causa de la fe, fue enviado a Roma para ser juzgado por César. Su jornada marítima, narrada en detalle a partir de Hechos, capítulo 27, está marcada por tormentas violentas, decisiones humanas precipitadas y peligros constantes. Aún encadenado, Pablo se destacaba como un líder espiritual en medio del caos. Cuando el barco enfrentó una tormenta devastadora y todos pensaban que morirían, se levantó y declaró con firmeza: «Tened buen ánimo, pues ninguno de vosotros se perderá, sino solo el barco». La confianza de Pablo no era ingenua, sino fundamentada en una palabra de Dios. Un ángel le había aparecido y le garantizó que llegaría a Roma, pues debía testificar ante el emperador. Con base en esto, animó a los demás, orientó a los marineros e incluso intercedió por todos los que estaban a bordo. Su comportamiento contrastaba con el pánico generalizado, revelando cómo la fe verdadera permanece sólida incluso ante las mayores tormentas. Pablo no necesitaba de circunstancias favorables para mantener la paz. Su paz venía de lo alto. El naufragio fue inevitable, pero no trágico. Todos llegaron a tierra, exactamente como Pablo había dicho. La isla a la que fueron a parar se llamaba Malta. Allí, una vez más, el apóstol se convirtió en instrumento de milagros. Al ser mordido por una víbora venenosa y no sufrir daño alguno, los nativos quedaron sorprendidos. Poco después, ora por un hombre enfermo y lo sana. A partir de eso, muchos vinieron y fueron sanados. Incluso en lo que parecía ser un accidente, el propósito de Dios estaba en acción, y el Evangelio fue anunciado en una nueva tierra. Este pasaje revela una de las verdades más poderosas del libro de Hechos. El Evangelio no es detenido por adversidades. Por el contrario, se convierten en oportunidades para demostrar fe y manifestar el reino. Pablo sabía que su misión era mayor que el miedo y confiaba en que Dios transformaría cada dificultad en testimonio. La tormenta no lo impidió, lo fortaleció. El naufragio no lo mató, lo llevó al próximo destino misionero. ¿Cuántos de nosotros desanimamos cuando los vientos contrarios soplan? Cuando todo parece fuera de control, se nos recuerda que Dios sigue siendo soberano. Él no prometió una navegación tranquila, pero garantizó su presencia durante todo el viaje. La fe verdadera no es ausencia de tormenta, sino certeza de propósito en medio de ella. Finalmente, Paulo llega a Roma, el centro del imperio más poderoso de la época.
La ciudad era símbolo de poder, dominio e influencia mundial. Pero allí también estaba el siervo de Dios, encadenado, pero libre en el espíritu. En Hechos capítulo 28, leemos que, aún bajo vigilancia, Paulo recibía a todos los que venían hasta él y predicaba con osadía el reino de Dios y enseñaba sobre Jesús Cristo. Ninguna prisión, por más rígida, podía callar la voz de aquel que había sido separado por Dios para llevar el mensaje hasta los confines de la tierra. Roma representa el encuentro entre dos potencias, la del mundo y la del reino de Dios. Paulo no enfrentaba al imperio con espadas o revueltas, sino con palabras llenas de gracia y verdad. Su prisión se convertía en un púlpito. Soldados romanos, judíos locales y gentiles de todas partes escuchaban el evangelio directamente de sus labios. No había multitudes como en las plazas de Jerusalén o sinagogas de Asia, pero cada visita era un campo misionero. Cada conversación, una semilla plantada. Aun bajo restricciones, el apóstol escribió cartas que hoy forman buena parte del Nuevo Testamento. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron redactadas durante este período. Su pluma no se detuvo, su mente no se encadenó. Roma pensaba tenerlo limitado, pero en verdad estaba siendo transformada. La fe cristiana, que comenzó con un pequeño grupo en Jerusalén, ahora penetraba el corazón del imperio, y desde allí alcanzaría el mundo. La presencia de Paulo en Roma no era solo un destino geográfico, sino un hito profético. Él había sido llamado para testificar delante de reyes, y allí estaba él, en medio del poder político más temido de la época, hablando de un reino que no era de este mundo. Esta escena cierra el libro de Hechos de manera sorprendente, no con una conclusión tradicional, sino con una afirmación poderosa de que Paulo predicaba con toda osadía y sin impedimento. Roma nos recuerda que ningún sistema, por más opresor que sea, es mayor que el propósito de Dios. La iglesia puede ser perseguida, dispersa o marginalizada, pero sigue viva. El Evangelio siempre encuentra una manera de florecer, incluso en los entornos más hostiles. Y muchas veces es precisamente allí donde se vuelve más puro, más fuerte y más impactante. A diferencia de los otros evangelios o epístolas, el libro de Hechos termina de manera abierta. No hay un cierre formal, ni un relato de la muerte de Paulo. Esto no es un descuido, sino un mensaje. Hechos no termina porque la historia de la iglesia continúa. Lo que comenzó en Jerusalén, en el cenáculo con 120 discípulos, ahora resuena a través de siglos, culturas y continentes. El mismo espíritu que guió a los primeros cristianos aún mueve corazones, despierta vocaciones y conduce a la iglesia a lugares inesperados. La obra iniciada por Jesús, continuada por los apóstoles y expandida por líderes como Paulo, hoy es responsabilidad de la iglesia actual. Cada generación es llamada a escribir su capítulo en esta historia sagrada. El libro de Hechos es, en realidad, el inicio de un viaje que alcanza hasta nuestros días. Nos desafía a vivir con la misma osadía, fe y dependencia del Espíritu que marcaron a la iglesia primitiva. Y nos recuerda que la misión aún está en curso. Aún hay pueblos no alcanzados, ciudades por evangelizar y vidas por transformar. En los tiempos modernos el contexto es otro, pero los desafíos son similares. Aún hay oposición, aún existen prisiones, algunas invisibles, y aún necesitamos valentía para proclamar la verdad. Pero también hay milagros, conversiones y avivamientos. El Espíritu no ha sido silenciado. Sigue soplando sobre la iglesia, despertando hombres y mujeres a vivir una fe vibrante, activa e innegociable. Estamos invitados a mirar el libro de Hechos no como un registro histórico distante, sino como un espejo. ¿Qué tipo de iglesia hemos sido? ¿Qué historia hemos escrito?
¿Estamos moviéndonos con el Espíritu o simplemente repitiendo rituales vacíos? El mayor legado de Hechos es recordarnos que la verdadera iglesia no es estática. Se mueve, crece, sufre, avanza y vence, porque es sustentada por el propio Dios. Este llamado permanece urgente. El mundo necesita ver nuevamente una iglesia viva, valiente, apasionada por Jesús y llena del Espíritu. La pluma aún está en las manos de Dios, pero Él eligió escribir a través de sus hijos. El próximo capítulo de Hechos puede ser escrito en tu ciudad, en tu familia, en tu ministerio. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser parte de esta historia? ¿Cuántas veces has visto a Dios actuar donde nadie más veía salida? Historias como las del libro de Hechos aún viven en mí, en ti y en tantos que no pueden más caminar solos. Entonces comparte este video con alguien que necesita recordar esto. Y si este mensaje tocó hondo, suscríbete al canal, porque la fe que mueve a la iglesia continúa moviendo vidas, una por una.